Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Occidente ha perdido su momentum. Sí, efectivamente, nuestra civilización occidental ha perdido eso que algunos llaman el momentum, su momentum. Ahora parece ser que es el momentum de otros países, de otras civilizaciones. Pero, ¿qué es el momentum? ¿Por qué decimos que Occidente ha perdido su momentum así tan alegremente? Bueno, pues vamos a ver por qué lo decimos. Hola amigos, bienvenidos a Conciencia Espacio-Tiempo. Momentum es el ímpetu. Se traduce como la cantidad de movimiento, la inercia que se lleva, que alguien lleva, que un individuo lleva, un país, una civilización, un imperio lleva por su propia naturaleza para acometer el progreso, su desarrollo y evolucionar adecuadamente, progresar adecuadamente, como se dice ahora en los colegios. Es un ímpetu, una energía que se tiene pues, para crear, crecer y desarrollarse. Y se debe en gran parte a una cuestión interior, a una cuestión de conciencia del individuo o de la sociedad que compone ese país, ese grupo de personas, esa sociedad, esa nación, esa empresa, de una capacidad interior, de una concienciación interior, pero también depende de unas circunstancias externas que hacen que esa conciencia unida a esa circunstancia creen esa capacidad de desarrollo, esa capacidad creativa que desemboca en un progreso importante. Casi todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos tenido un momento, ese momentum, si reflexionáis, ¿cuál ha sido el momentum a nivel personal, a nivel individual? Pues seguramente aquella época cuando estabas en la universidad, tenías 25 años y se te presentaron un montón de ofertas, un montón de posibilidades y tuviste que elegir y a lo mejor no elegiste la más adecuada, pero entonces tenías creatividad, fuerza, o aquella vez que estuviste en la empresa, o a lo mejor aquella vez con 50 o 60 años que decidiste hacerte youtuber y estabas en tu salsa y creciste y ese fue tu momentum. O cuando te fuiste de cooperante a la India, todas las personas tenemos un momento. En las empresas pasa lo mismo, no hay un crecimiento indefinido, si es una empresa con una actividad, hay unas circunstancias adecuadas, propicias, y entonces pues esa empresa crece, hasta que pierde su momento y entonces decae, empieza a decaer, va viviendo de la renta, sobrevive, hasta que al final desaparece porque ninguna empresa es eterna. Pasa lo mismo con las sociedades, con los países, con los imperios. ¿Por qué decimos que Occidente ha perdido su momentum? ¿En qué nos basamos para afirmar tal cosa? Bueno, pues hay unos síntomas evidentes. La pérdida de creatividad es impresionante. Por ejemplo, con la música. Por ejemplo, con el cine. Todos nos acordamos del gran impulso, el gran salto que fue Hollywood y la gran repercusión que ha tenido en nuestra sociedad, en nuestra civilización, la civilización mundial, la globalización. Eso fue un foco de energía, de creación, de creatividad impresionante, que se esparció sus imágenes, sus ideas por todo el globo, por todo el mundo. Eso no se ha vuelto a repetir, ahora ya desde hace un tiempo a esta parte, desde hace años, ya Hollywood ha perdido esa fuerza, se ha convertido más en un nido de especulación, comercialización, pero esa creatividad de las primeras décadas se ha perdido. Con la música pasa igual. Cualquier jovencito lo primero que aprende son las canciones de los Beatles, de los Rolling, de Bob Dylan, incluso de Cat Stevens. Pero tenemos ahí todavía los principales solos de guitarra, tanto en acústico como en Hotel California, Dire Straits, en fin, aquello fue una época que ya no se ha vuelto a repetir, que pasó. No os digo nada del arte,
la pintura, que prácticamente ha desaparecido. ¿Quién va a Arco ya para ver qué? Digo Arco por ser una exposición internacional de arte y de pintura importante, ¿no? Que cada vez se convierte más en una cita obligada, más que en una cita esperada y gustada, porque no se encuentra nada nuevo más de lo mismo y paparruchadas. Pero si pasamos del mundo de las artes al mundo de la política, es impresionante el nivel de contradicciones, el nivel de no saber, de desorientación, de no saber por dónde se anda. Reflejan con claridad la pérdida de ese momentum. Esa pérdida se reflejó con muchísima claridad en la guerra de Afganistán, cuando se salió de esa manera, el imperio occidente salió de esa manera de Afganistán como alma que lleva el diablo, y los talibanes, para adueñarse del país, no tuvieron que disparar ni un solo tiro. Eso es muy significativo, abandonando armamento y vergüenzas. No digamos de las enormes contradicciones en el mundo de la economía, en el mundo de la sociedad. Por una parte, hay una economía que se basa en el consumo, y por otra parte dicen que no hay que consumir porque nos estamos cargando el planeta. Y ahí pues están dando una de cal y dos de arena, sin saber qué hacer realmente, y confundidos ellos y confundiéndonos a todos. Estos son síntomas de una civilización que ya ha perdido el norte, que vive de las rentas, en todos los sentidos, las rentas políticas, sociales y económicas, y artísticas y museísticas, pero no de realidades, Tal parece que ahora el momentum lo tienen otros países, otras sociedades, seguramente la rusa y la china, es decir, seguramente Eurasia. Ese mundo que ha estado siempre sin su momentum, pero que ahora parece que lo está cogiendo. No me voy a referir a la carrera espacial porque entonces es el acabose. El vivir de las rentas es, pues bueno, tan evidente que da hasta vergüenza. Fuimos a la Luna, o dicen que fuimos a la Luna en el año 69, en el año 70, 72, y no hemos vuelto. Bueno, pero eso sí, hay programas para ir a la Luna, y no para ir a la Luna, sino también para ir a Júpiter y para conquistar el espacio infinito, como todos los programas que hace Tesla y que hace Elon Musk, y la NASA, y etcétera, etcétera. Todo es, vamos a hacer una base lunar, y vamos a hacer, pero la realidad es nada, cero patatero. Ni siquiera valen ya los trajes espaciales, ni siquiera tenemos trajes espaciales, según las últimas noticias. Ni siquiera tenemos un cohete, han perdido los planos, esto es un desastre. Ahora sí, vamos a llegar al infinito. Seguimos viviendo de las rentas y de muy pocas realidades. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se pierde el momentum? Esta es una pregunta interesante, sí, una pregunta interesante. ¿Por qué se pierde el momentum? ¿Podríamos decir que se pierde por la creación de una mala conciencia? ¿Se puede funcionar con mala conciencia? Cuando un país crece, cuando una civilización crece, cuando una persona crece, tiene que tener una buena conciencia que motive a su espíritu, que le dé motivación para trabajar, para tener energía, para funcionar, para vencer todos los obstáculos que se llegan a vencer de una manera increíble cuando uno cree que está en posesión del camino correcto, que sigue el camino correcto, está en posesión de una verdad que debe de trabajar. Perdón. Sin embargo, cuando se lleva mucho tiempo ya en esa cúspide, en ese imperio, en ese lugar de privilegiado mundial, con ese momentum, se empieza a vivir de las rentas y se empieza a abusar de ese momentum. Pues entonces empieza a crear la mala conciencia entre la sociedad, entre los propios líderes sociales, empiezan a surgir alternativas, se empieza a descomponer todo. Nuestra civilización tiene mala conciencia. Por eso está Estados Unidos como está, muy dividido entre unos y otros. Por eso la sociedad tiene todas estas divisiones. Y por eso Europa no termina de consolidarse. Y por eso estamos perdiendo el momentum y estamos en declive. Porque cuando se pierde ese momentum, ese ímpetu, esa energía,
esa creatividad, las sociedades, las civilizaciones, los imperios decaen. Se cuenta una anécdota del expresidente Donald Trump, que estaba en uno de sus muchos parties en una noche en Nueva York, de estas cenas o de estas reuniones que se juntaban cientos de magnates y de líderes, y en un lugar allí apartado solo se encontró con un antiguo amigo que lo había perdido todo. Había sido un gran empresario de miles de millones de euros, de dólares de movimiento y de empresa, y había perdido todo su dinero. Había invertido mal, había funcionado mal. Creo que estaba dedicado, además lo dice, creo que estaba dedicado a las limpiezas de las obras de construcción y a la venta del serrín y de los clavos que limpiaba. Imaginad cómo se puede hacer dinero con eso. Pues extendió su empresa por todo. Era interesante porque las empresas constructoras, cuando llegaban a las obras por la mañana, se la encontraban limpita y perfecta para trabajar, con lo que se rendía más. Y este hombre, pues se ve que cuando la gente se iba del trabajo, pues se dedicaba con su equipo a limpiar perfectamente la empresa, que ha retirado todo el serrín. Allí en Estados Unidos, fundamentalmente la construcción en madera, no es lo mismo que aquí, que es la construcción en ladrillo. Bueno, pues este hombre estaba allí solo, todo el mundo le daba la espalda, y Donald Trump se acercó y le dijo: pero hombre, fulanito, tal, ¿cómo es que estás aquí? ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasó con tu empresa? ¿Por qué te arruinaste de esta manera? Y simplemente le dijo: Donald, perdí mi momentum. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, ya sabéis, suscribiros, etcétera, etcétera, tal y tal. Hasta la próxima. A todos, paz y bien.